Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Entonces, ¿cómo le damos un nuevo significado a una persona que permanece pasiva ante el maltrato? Como un recurso necesario de sobrevivencia y protección ante una amenaza dentro del sistema del miedo. El problema es cuando nos enfrentamos a continuos microeventos relacionales amenazantes que llevan a que este recurso, destinado a cumplir una función temporal y necesaria, permanezca activo, porque el miedo requiere seguir tomando energía de otros sistemas para sostenerse, bloqueando a la vez recursos de recuperación, avance y crecimiento desde el sistema de la esperanza. Es decir, el peligro es cuando un modo de supervivencia se vuelve patrón. Apoyarse en la sensación de control desde la certeza de la esperanza que tenemos en Dios por medio de su palabra contrarresta la sensación de pasividad e indefensión ante el maltrato. Con esta introducción continuamos la segunda parte de la relación trauma-indefensión aprendida y siempre con el privilegio de contar con mi hermano en Cristo. Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, y listo para seguir aquí conversando de un temazo. Un temazo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Totalmente. Esta relación muy interesante que empezamos a hablar la semana pasada. Sí, y nos ayuda a entender mucho cómo acercarnos sabiamente a personas y dinámicas violentas. Exactamente, eso es muy importante, ser una red de apoyo funcional. Uh-huh. Bien. En el podcast anterior señalamos que desde los avances de la neurobiología, uh-huh, la indefensión no es solo una conducta aprendida como se sugirió en los 60s, sino es una respuesta neurobiológica del cerebro ante un evento potencialmente traumático que, vamos a decirlo así, puede dejar encendida o puede quedar encendida con el tiempo, uh-huh, reduciendo capacidades de percepción, opciones y favoreciendo la resignificación ante un maltrato. Entonces, seguimos lo que corrigió Seligman, ¿verdad? Uh-huh. No es una conducta, sino que el trauma permanece activo en la persona. Exacto. En ese sistema de, vos dijiste ahora, de defensa. Sí, uh-huh, de una defensa necesaria, uh-huh, pero que si se mantiene activo, entonces se va a desarrollar una resignación, uh-huh, frente al maltrato. Uh-huh. Y esa resignación desde afuera, lo dijimos en el podcast anterior, da la sensación de una sumisión bíblica, da la sensación de una persona que quiere llevar la fiesta en paz, uh-huh, uh-huh, ¿verdad? Que no hace nada para que las cosas estén mejor, uh-huh, porque ese es el guión que se refuerza. El guión es callar igual a seguridad. Claro. O también, viendo el otro punto de vista, hacer algo en contra de es igual a más peligro. Uh-huh. Y esto a mí realmente me preocupa mucho porque una misma situación drena por completo la energía espiritual, emocional, relacional de una persona, pero al mismo tiempo desde afuera se está viendo como una falsa sumisión. O sea, para esta persona me imagino el nivel de ansiedad de una persona en esa condición de sufrir esto y no saber cómo responder. Exactamente. Es muy complejo. Es muy complejo, muy fuerte. Da la sensación de una falsa paz, uh-huh, desde una falsa interpretación bíblica. Exactamente. La persona dice, debería yo estar en paz, uh-huh, siendo sumisa. Claro. Sí, porque entonces la sumisión no es algo bueno. Si esto es sumisión, no es bueno. Exactamente. Uh-huh. Y tendría que yo, o la persona, esforzarse mucho por vivir una ambivalencia. Claro. Es decir, no voy a hacer caso a lo que estoy viviendo porque tengo que meter a la fuerza un concepto de que tengo que estar en paz y que, uh-huh, tengo que estar bien. Uh-huh. Y también señalamos, mi hermano, que más que pensamientos positivos, pongamos aquí comillas, uh-huh, el poder que transforma nuestra manera de pensar, es decir, no es por pensamiento positivo, uh-huh, sino lo que cambia nuestra manera, transforma nuestra manera de pensar, la recibimos solamente de la palabra de Dios que es viva y eficaz, según Hebreos 4:12. De acuerdo. Y es que los pensamientos cambian
nuestra química cerebral y por tanto nuestra composición biológica. Imagínense partiendo, por ejemplo, mi hermano, imaginémonos, partiendo un limón ácido en ese momento y dándole un mordisco. Posiblemente notaremos cómo se va a alterar nuestra salivación con solo pensar en esto. Sí, ¿Ok? totalmente. Entonces, este pensamiento, el limón ácido mordiéndolo, alteró nuestra composición biológica cerebral. Entonces, así se demuestra en un ejemplo muy banal, pero el punto que estamos acá presentando. Y es que cuando una persona, en esa misma línea que estás hablando, es afectada por la permanencia del miedo, lo que va a hacer es nutrir su mente con la seguridad y acompañamiento confiable y esperanza de él si puedo en Cristo. Hablamos la semana pasada sobre que los dos sistemas no pueden compartir o funcionar en la misma persona. Entonces, dejará de necesitar el apagarse, ¿verdad? Esta idea de silenciarse, paralizarse, refugiarse en algo, como estrategia principal de sobrevivencia, y la indefensión empieza a ceder. ¿Por qué? Porque viene, como vos decías muy correctamente, la palabra de Dios transforma el pensamiento de la persona y transforma también, evidentemente, el cerebro de una persona y puede responder diferente, desde la verdad fundamental de las Escrituras. Exactamente. De nuevo, no es el poder del pensamiento cualquiera pensamiento. Exacto. Es el poder de la palabra de Dios. Exacto. Que por su palabra fueron hechas todas las cosas, hermano. Se invitaron a ser desde el Génesis. Es una palabra poderosa, es viva, vos dijiste, es eficaz. Sí. Entonces va a ser eficaz para echar ese miedo infiltrado por otra persona, pero sacado por la palabra de Dios en la mente dispuesta a escucharle. Exactamente. Empieza el sistema de la esperanza por la certeza de quien está hablando, que es Dios. La certeza, como dice Isaías, que su palabra cumple el propósito por el cual fue enviada. Y no vuelve vacío. Y entonces empieza a crecer en nuestro cerebro, empieza a haber una modificación del sistema de la esperanza, desplazando el sistema del miedo, otra vez, que fue muy necesario en algún momento, pero el problema es que llegó a ser un sistema que se mantiene con el tiempo. Que no puede mantenerse. No puede mantenerse porque para mantenerse necesita quitar un montón de recursos, de atención, de proyectos, es decir, funciones ejecutivas. Claro. No pueden darse porque el sistema emocional del miedo está hiperactivado. Entonces, cuando pensamos en cosas que nos dan miedo o ansiedad, recordemos que podemos darnos cuenta que estamos ansiosos cuando tenemos un diálogo con ¿qué? Sí. ¿Qué pasaría si tal cosa? ¿Qué? Sí. Eso es como un guión para identificar la ansiedad. Entonces, cuando pensamos en cosas que nos dan miedo, activamos el circuito del miedo y nuestro cuerpo reacciona. Cuando permanece, se dan casos de hipertensión, problemas digestivos, cardíacos, etc. Se bloquea, a su vez, el circuito de la esperanza. También funciona la inversa. Si vivimos Filipenses 4:8, es decir, que la palabra habla de que pensemos en todo lo bueno, en todo lo que merezca alabanza, ¿verdad? Ese pensar constantemente en todo aquello que sea digno de alabanza, como la obra de salvación integral de Jesucristo, el miedo va a irse disipando. Por eso es que este Filipenses 4:8 es algo maravilloso. Bien. Y ahora, no es pensar en cosas que nos imaginamos, sino que nosotros, si alabamos al Señor, le alabamos por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él está haciendo en nosotros. Ese cambio de foco en Cristo va disipando entonces el miedo y la ansiedad. ¿Qué? Sí. Y ahora que si citaste Filipenses 4:8, siempre me encanta volverme hasta el 6 cuando dice, por nada estéis afanosos. Es lo que vos estabas diciendo. Cuando comenzamos a pensar en estas cosas que dan miedo o dan ansiedad, este guión que sí. Cuando viene esto, Pablo dice, no caigan en esto. Oren, den gracias y preséntense delante del Señor. ¿Y qué va a pasar? Piensen en lo verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, si hay virtud alguna, lo que merece elogio, en esto meditad. Entonces, Buenísimo. El sistema de esperanza comienza a desplazar el sistema del miedo. Así es. Buenísimo. Okay. Sí. Ahora, hay otro punto que creo que podríamos también tocar,
creo que es un punto crucial, y es que no basta con entender esto a nivel mental nada más, ¿verdad? Sí, exacto. Mientras la amenaza relacional sigue activa. Eso es un asunto que es muy importante y que debe ponerse bien en el marco que queremos acercarnos. Sí. En violencia doméstica, la recuperación ocurre cuando la víctima construye acciones de esperanza. Me gusta mucho usar esta palabra, estas dos palabras juntas, acciones y esperanza, porque muchas veces esperanza se ve como algo intangible, como algo que, ay, sí, yo espero que, pero no se ve como algo que yo construyo, en la buena comprensión. Sí. Entonces, límites posibles, apoyo concreto, recursos reales, protección, relaciones seguras, donde su experiencia pueda ser compartida sin juicio, es decir, en un lugar seguro. Entonces, no basta con entenderlo, basta con que, o se requiere, que la esperanza se accione. Sí. Con cosas específicas. Específicas, progresivas. Progresivas, avanzando, Exacto. son límites saludables, etc. Muy bien. Una pequeña acción esperanzadora, por ejemplo, hablar con una persona de confianza del maltrato que se recibe sin negarlo o minimizarlo, que tal vez para nosotros sea algo muy simple, pero para una persona en la condición de violencia es un desafío gigantesco. ¿Cómo voy a decir que me está pasando esto? Qué vergüenza, qué van a pensar, qué van a decir. De acuerdo. Esto va a lograr que el sistema nervioso vuelva a registrar algo muy importante, que se puede pedir ayuda. Entonces, para que luego registre que se puede poner un límite, que se puede estar a salvo, y va a comenzar entonces esto que yo creo que vos lo has comentado muchas veces, esa idea de ir construyendo una esperanza, no una esperanza de un idealismo que está en el futuro. Exactamente. Que, yo espero que algún día todo se arregle, sino de estoy construyendo desde los recursos que tenemos en Cristo, ir construyendo con acciones concretas esa esperanza que es sólida porque está fundamentada en la persona de Dios. Exactamente. Muy, muy lindo, mi hermano. Bueno, de hecho, habíamos leído antes, la semana pasada, este pasaje de Isaías 41:10, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, como bien estás explicando, la esperanza es algo que el Señor dicta. Está fundamentada en Él. O sea, tenemos esperanza porque Él ha dicho, yo te sustentaré, yo te ayudaré siempre. Nosotros tenemos que ir deshaciendo el circuito del miedo, porque en nosotros, por el miedo, está establecido este guión. Si intento algo, la cosa empeora. Si esto permanece, ese circuito del miedo reforzado, si intento algo, las cosas empeoran. A pesar que la esperanza ya la dijo Dios, nosotros vamos a bloquear con el sistema del miedo este recurso esperanzador. No se trata de pasar del circuito del miedo al circuito de la esperanza de 0 a 100. Ajá, exacto. Eso es lo que estamos hablando. Como un switch. Como un switch, exactamente. Porque más bien esto va a paralizar más el punto. El punto es irnos acercando, apropiándonos de lo que ya es en el ser de Dios, lo que ya tenemos en Cristo, paso por paso. Entonces, una experiencia esperanzadora, como bien estás poniendo el ejemplo, de hablar con una persona de confianza del maltrato, va poco a poco desbloqueando ese sistema de miedo que necesita ser desbloqueado por pasos progresivos esperanzadores. Y bien, y un paso va al otro, y va a dar al otro, y va a dar al otro, y es donde estamos diciendo que construimos esperanza. Exacto. No que yo me invento la esperanza, sino que empiezo a descubrir que ya tengo esperanza en el ser de Dios. La esperanza es una acción, entonces, no es un estado. Exactamente. Y eso es muy, muy, muy bueno. Llegamos a la esperanza a través de acciones. Comenta esta doctora Mary Catherine McDonald en su libro El trauma no te destruye, que un elemento central en la experiencia de indefensión es la sensación de no tener ningún poder, de no tener ningún control. ¿Bien? Por eso la indefensión. Claro. ¿Bien? Desde nuestra cosmovisión teocéntrica, es decir, donde Dios es el centro, dicho poder, o sea, dicho control, no viene del ser humano mismo, sino del poder de la gracia de Dios para vivir
el que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. Vivencia justamente del apóstol Pablo ante muchos eventos potencialmente traumáticos que vivió, por cierto, mi hermano. Totalmente. Sí. Totalmente. Esos eventos que narra Pablo en Corintios, no me acuerdo exactamente dónde. Bueno, y lo que vemos en Filipenses también. Ajá, es decir, lo que él cuenta y lo que vemos, digámoslo así, en tiempo real, ¿verdad? Exactamente. Total, o sea, fue una experiencia. En Romanos, en Hechos, los naufragios. Eso es muy interesante porque a veces pasamos estas lecturas como, sí, naufragaron por tantos días. Claro. Y como el texto sigue, no tenemos a pensar qué implica en aquellos tiempos ¿Sí? un naufragio. Es un elemento potencialmente traumático. Totalmente. Porque se amenaza la vida de la persona. De hecho, yo no sé si usa la palabra, pero en ese relato, ahora me viene a la mente, no sé si dice, sí me acuerdo que dice que los marineros perdieron la esperanza de salir con vida. No sé si usa la palabra esperanza, pero era un evento potencialmente traumático y desesperanzador. Ajá. De decir, hasta aquí llegamos. Sí. Y Pablo dice, tranquilos, el Señor me ha dicho su palabra. Eso está muy lindo, porque el Señor, de hecho, Pablo recibe que será resguardado. Ajá. Y vemos acciones específicas para alcanzar la esperanza. Empiezan a tirar por la borda aquello que no era necesario en ese momento. Pues, por eso que volvemos a recalcar que la esperanza la recibimos porque viene solamente del Señor y a la vez, digámoslo así, nos acercamos a ella a través de acciones específicas. Claro, como vos dijiste muy bien, desde la gracia de Dios. Viene por la gracia de Dios. Correcto. Ahora, aunque tenemos un llamado a dirigir nuestros pensamientos hacia el Señor, por ejemplo, 2 Corintios 10:5 nos invita a esto, desde su presencia nuestros pensamientos son resguardados, son protegidos. Vos hablabas ahora de Filipenses 4:8, todo lo que tenemos que pensar. Yo mencioné el versículo 6 también de que no nos afanemos, sino que sepamos cómo orar. El 7 dice que, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. También el Salmo 62:1 dice, solo en Dios haya descanso mi alma, y de Él viene mi salvación. Entonces, creo que es importante que insistamos que si el sistema de la esperanza crece, disminuye el sistema del miedo. ¿Por qué? Porque desde la neurobiología estamos entendiendo que ambos sistemas no pueden consumir energía a la vez. Ajá. En aquel momento, cuando Pablo escribe desde Filipos, no existía Seligman, no existían los escáneres, no existía ni el concepto de neurobiología siquiera. Reciben una revelación de decir, vean, no se afanen, oren, piensen en la verdad y el poder de la palabra les va a traer la esperanza. Exactamente. Hoy lo entendemos un poco mejor por el avance científico, pero las escrituras afirman estas prácticas y cómo ser pues una ayuda efectiva. De acuerdísimo. Y esto es algo muy hermoso porque muchas veces, como bien mencionaste en 2 Corintios 10:5, dirigir nuestros pensamientos al Señor. El punto es, ¿qué pasa si estoy tan afectado que ni siquiera puedo mantener dirigiendo mis pensamientos delante del Señor? Es donde bien estás explicando. Queda el recurso de simplemente permanecer sin decir nada. Porque si mis pensamientos son redirigidos y protegidos, cuando yo los dirijo hacia el Señor, también son protegidos desde la presencia del Señor, que es lo que le dice vos en Filipenses. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, si la herida es profunda, lo único que yo necesito es permanecer y descansar en Cristo. Y allí mis pensamientos son resguardados por Cristo. Digámoslo así, recuperados, sanados, hasta que yo mismo empiece a hacer la dinámica de 2 Corintios 10:5, empezar a redirigir mis pensamientos al Señor. Entonces, en todo el Señor es nuestra protección, nuestro auxilio. Y esto es muy importante porque es posible que por permanecer en una relación donde se viven microtraumas, es decir, esas constantes amenazas, constante maltrato físico, constante maltrato verbal, el miedo no dé espacio a dirigir pensamientos de esperanza o a recibir la palabra de Dios por el desánimo que se vive. Es decir, la típica familia que entre semana vive microtraumas y el domingo va para la iglesia. Correcto. ¿Cómo va esa persona, llamémosle esposa, a recibir la palabra de Dios? Claro. A eso estamos hablando, ¿no? Por el desánimo que se vive por la acumulación de microtraumas, digámoslo así, semanal. Entonces,
es momento, en el caso de esta esposa ahí, de solamente descansar en Dios. Priorizar su presencia, no decir nada. Y así cumplir Filipenses 4:7. Él guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón. Donde Dios mismo, entonces, guardará y prontamente va a dirigir nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una actitud muy sabia y creo que también es parte del proceso de restauración cuando las palabras no surgen. Este descanso en la presencia de Dios. Yo siempre me he preguntado, porque la Biblia no lo dice, ¿viste en esos pasajes cuando dice el clamor subió delante de Dios? Por ejemplo, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, cuando va a liberar al pueblo de Egipto a Israel, Dios dice, porque ya el clamor ha subido delante de mí. Ajá. No dice en ningún lugar que llegaron 2, 3 personas y oraron. Probablemente gente oraba, clamaba, pero ¿cuánta gente permaneció sufriendo en el silencio? Y tal vez me estoy yendo un poco más de la imaginación, pero cuando yo leo eso, yo digo, personas esclavizadas en Egipto, cosiendo los ladrillos en condiciones extremas, bajo maltrato, que ni siquiera podían levantar la vista, sí. Pero su corazón tierno era, Señor, simplemente esperar esa presencia hasta que Dios actúa. Entonces, qué importante eso que estás diciendo, de que cuando aún las palabras cuestan, es la presencia de Dios, porque esa es su promesa. Sí. La Gran Comisión siempre se enfoca en el hecho de vayan a ser discípulos, que es sumamente importante. Exacto. Se nos olvida de la última parte. Sí. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Sí. Aquí estoy. Eso es un fundamento esperanzador. Es decir, nuestra esperanza crece cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Dios revelado. ¿Quién es Dios? Con eso que estás hablando me llevaste a pensar en Agar. O sea, el punto de decir es Dios el que ve. Dios ve. Dios ve. Luego se refleja, como lo estás diciendo, en el pueblo de Israel. Yo he visto los sufrimientos de mi pueblo. Cuando nosotros crecemos solamente a través de la revelación, ¿verdad? Porque Dios, de otra manera, sería imposible conocer a Dios si no lo vemos desde su propia revelación. Este fundamento de decir, Dios me ve. Con solo esto. Por eso digo, imaginémonos lo que es tomar esta frase, Dios me ve en medio de sufrimientos relacionales y quedarse allí, mi hermano. Descansar, reflexionando simplemente sobre esta revelación, Dios me ve. Sin decir nada más. Claro. No hay necesidad. Y Dios me ve y yo sé que Dios, por ejemplo, como hablábamos en estos días, Dios me ve y Él aborrece el repudio. Así es. Dios me ve y Él aborrece la violencia, el maltrato, el abuso. Dios me ve y Él es justo. Entonces comienza un proceso esperanzador que va a llevar posteriormente a acciones más concretas, porque creo yo que, si bien es cierto, eso que estás diciendo es elemental, es el principio de después accionar conductas o respuestas específicas. Excelente. Pero es el principio básico transformador para entonces desde el Dios me ve, ahí comenzar entonces a actuar. Y la persona, como bien hemos aprendido juntos, comienza a juntar evidencias, a poner límites saludables, exacto, a tener amor firme. Entonces, ahora sí la esperanza se ve de una forma tangible. Exacto, es el punto. Y es más, relacionémoslo con la experiencia del profeta Jeremías. Pararse a las puertas del Israel de su tiempo, a denunciar al Israel de su tiempo, mi hermano, no era cosa pequeña. De acuerdo. Estaba el sistema del miedo en su máximo esplendor. Ahora, Jeremías primero fue potenciado desde la presencia de Dios, exacto, como lo que estamos diciendo, para luego poder decir, Jeremías 17:16, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Entonces, ante un trauma relacional que nos paraliza, ¿qué tenemos que hacer primero? Descansar y permanecer en Dios en esperanza de decir, Dios me ve. Desde esa presencia, Dios empieza a potenciarnos, como bien estás diciendo, para la acción. Ahora, lo que nuestra boca dirá, lo que nuestras acciones alcanzarán, serán consecuencia de la presencia de Dios, como el caso de Jeremías. Exactamente. Y aún ampliando este concepto maravilloso que acabas de compartir en el mismo capítulo, en el mismo Jeremías, capítulo 1, Dios, como vos decías, Dios no le promete un camino fácil. Tampoco se lo prometió a Isaías. Siempre me hace mucha gracia
cuando Dios manda a Isaías, le dice, vaya, y no lo van a escuchar. O sea, Señor, pero ¿para qué voy a ir? ¿Verdad? Pero él va fielmente. Y en este caso, Dios no le promete al profeta Jeremías un camino fácil, pero sí le promete su presencia activa. Yo estoy contigo para librarte. Entonces comienza en medio de una cultura, en el miedo, en el abuso, en el maltrato, en muchas direcciones. Le dice, no va a ser fácil, vaya, pero yo te voy a librar. Exactamente. Entonces, de la presencia del Señor, de su palabra, está ese sostén para comenzar a actuar en función a las dinámicas que se viven. Exacto. Y hay muchos salmos donde se revela la misma dinámica que estamos conversando acá. Ese pasar de la confusión o de una debilidad inicial a una estabilidad al entrar en la presencia de Dios. Por ejemplo, el Salmo 27, del 4 al 5, une dos cosas. Buscar el rostro de Dios y ser levantado o cubierto en el día malo. Y te lo leo. Dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, presencia. Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Y ahora esto, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en su roca alta donde nadie me alcanzará. Qué increíble. Sí. Maravilloso. Ese texto es muy importante por esta que venimos diciendo y creo que lo citaste así como muy preciso. Presencia y este refugio en el Señor. Creo que podemos rescatar también algo, para ir concluyendo, que lo que hemos dicho no son ideas ni positivas ni idealistas, sea que se cumplan o no. Bien, como suele ser la base del sentido de la esperanza meramente humanista, ¿verdad? Por ejemplo, Viktor Frankl, que hemos hablado sobre él, ¿verdad? Sino que es una esperanza certera, segura, completa, sólida, que viene por la palabra de Dios, desde la cual todo fue creado, vos hablabas sobre esto, y desde la cual se revelan y se cumplen todos los propósitos de Dios sin posibilidad de ser frustrados. Exacto. Esto va a suceder. Sí. Nadie lo va a frustrar. Entonces, esa esperanza certera necesariamente debe descansar en la verdad revelada de Dios, en su presencia, en su palabra, que potencia a la persona a actuar en una esperanza correcta, sí, desde una acción saludable. Saludable. Y me gustó la mención que dijiste de Viktor Frankl, porque ciertamente fue todo un boom, ¿verdad? Cuando salió esta línea de la logoterapia, para super resumirlo, porque el principio es darle un sentido a tu vida, lo que sea, pero es el punto. Sea que se cumpla o no se cumpla. Lo importante es que tengas un sentido. Bien. Entonces, allí, bueno, en un libro que escribe, decía cómo se sostenían personas ante grandes tribulaciones del momento. Campo de concentración. Campo de concentración, ¿verdad? Pero el foco que quiero decir es esto. Sea que lo que estás pensando se cumpla o no, lo importante es que tengas ese pensamiento esperanzador. Claro. Aquí viene la disyuntiva con la teología bíblica. Lo que está escrito se cumplirá. O sea, no es aquello de que voy a tener una experiencia esperanzadora, sea que se cumpla o no. Cuando el Señor dice, estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te levantaré con el poder de mi gracia, es porque es así. Es decir, no existe la posibilidad de tener una sensación de esperanza, pueda que se cumpla esto o pueda que no se cumpla esto. No, esto es real y certero. Eso es una verdadera esperanza en el ser de Dios, a diferencia de la esperanza humanista, por muy espiritual que quiera, digamos, presentarse. Entonces, la esperanza, para que sea esperanza, tiene que ser fundamentada en una verdad absoluta. Dada por quien no miente. Y quien tiene el poder de realizar lo que habla. Exactamente, sí, claro. Sí, o sea, que haya una autoridad de respaldo, claro, o algo que diga, esto va a ser así. Sí. No el bien intencionado pensamiento positivo de decir, yo voy a hacerlo todo por mis hijos. Y probablemente esté ese sentimiento y sea muy loable. Y te da una fuerza, una fuerza de impulso, digamos. Pero ¿cuánto tiempo dura esa fuerza? Ese es el punto. Entonces, tenemos estas personas que piensan así, se alimentan de mini esperanzas, ¿verdad? O mini verdades temporales que no se sostienen con el tiempo. Sí. La esperanza en Dios es eterna. Así es. Por un Dios eterno con poder. Y mi hermano, nos preparamos, si Dios lo permite, para la otra semana y mira el tema. A ver.
para que no se resfríe, para que sea la otra semana aquí. Ok. La diferencia entre indefensión, Ok. que es lo que hemos hablado, y sujeción bíblica. Ok, yo voy a estar enfermo la otra semana, no voy a poder venir. Entonces, no, es un temazo. Un temazo y creo que va a ser importante reflexionar sobre esto. Muy ¿verdad? bien. Los esperamos entonces. Por supuesto. La otra semana, si Dios lo permite. Nos vemos la próxima semana con ese buen tema. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR, o contáctenos al correo alonso@levantacr.org.